Capítulo 3. Enséñales a tus hijos la palabra de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. La dicha de tener un bebé, tener por fin a alguien a quien amar, cantarle canciones de cunas y rondas, leerle rimas, alguien a quien puedas enseñarle todo lo que sabes. Y qué dicha escuchar un día una vocecita que canta, recita y lee. Crecí con unos padres que eran admirables y consagrados profesores de escuela. Mi padre enseñaba educación vocacional y mi madre era maestra de inglés. Ella era una madre grandiosa y entusiasta, especialmente en lo que respecta a leerle a sus hijos. Nunca se cansó de leernos a mí y a mis 3 hermanos, y a lo largo del día tenía siempre a flor de labios partes de un poema o de una rima que sabía de memoria. Así que tal vez puedas imaginar lo que empecé a hacer al convertirme en madre de 2 niñas pequeñas. Empecé a leerles poemas para niños, a cantarles el repertorio clásico infantil y a cantar con ellas. El punto de partida de una madre conforme al corazón de Dios. Luego, el gran milagro ocurrió y por la gracia de Dios me hice cristiana. Después de 28 años de vagar en mi vida personal y de probar todo lo imaginable, la última moda o capricho, filosofía, psicología, religiones orientales, superación personal y demás, escuché el Evangelio de Jesucristo. Y Dios, por su gracia, abrió mi corazón para creer en Él. Al instante que tardé en pensar, orar, responder al llamado y creer, ya era una nueva criatura en Cristo. Así como lo dice 2 de Colosenses 5:17, había nacido de nuevo, como dice Juan 3, versículo 3. Dios me dio un nuevo corazón y una nueva vida, lo que solo Él puede dar. Y esa fracción de segundo en la que puse mi confianza, mi corazón y mi vida en Jesús es el comienzo, el punto de partida de toda madre conforme al corazón de Dios y el tuyo también, amada madre. Y mi vida cambió al empezar Dios su obra transformadora, lo cual significó también un cambio para mis hijas. Primero que todo compré una Biblia. Me apasioné leyéndola y la devoré. Tenía un hambre voraz y estaba tan sedienta. Hasta entonces mi vida había sido inútil y carecía de esperanza y propósito. Y Dios vino en mi ayuda y me puso sobre un fundamento firme. Me sentí como David cuando escribió: Dios me hizo sacar del polvo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. En Salmo 40, versículo 2. Así que leí sin cesar mi Biblia nueva, una y otra vez, año tras año. Puse marcas en ellas, memoricé pasajes y la estudié de principio a fin. El otro cambio que ocurrió como una madre conforme al corazón de Dios fue que también empecé a enseñarle a mis pequeñas acerca de Dios. Lo hice por Deuteronomio 6, versículo 4 al 12. Este pasaje marcó para siempre mi maternidad. Estudiamos en el capítulo anterior estos versículos, pero cabe recalcar en este punto el versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. A través de este versículo, Dios me habló sobre el corazón de mis hijas. Por medio de esta palabra me delegó la tarea como madre conforme a su corazón. Él quería que yo fuera también una maestra conforme a su corazón, y su mensaje es también para ti. Deuteronomio 6, 7 nos enseña: ¿quién ha de enseñar? Todo padre creyente. ¿A quién has de enseñar? A tus hijos. ¿Qué debes enseñar? La palabra de Dios. ¿Cómo debes enseñar?
con diligencia. ¿Cuándo debes enseñar? Todo el día, todos los días. ¿Dónde debes enseñar? En la casa y en todas partes. Espero que nuestra reflexión alrededor de la crianza de los hijos para que amen a Dios y a la importancia de enseñarles su palabra te anime a centrar tu vida en el Señor e invertir tu tiempo y fuerzas en Él. Ya sabemos, como madres, que debemos amar al Señor y su palabra. Estamos llamadas a ser mujeres que Dios quiere y Él nos capacita para hacerlo. Así empiezan las instrucciones de Dios para los padres. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Cuando esto es una realidad en nosotros, podemos enseñar con eficacia la palabra de Dios a nuestros hijos. Bases de la educación cristiana. ¿Crees que te hace falta un diploma, méritos o experiencia para hacer lo que Dios demanda en su palabra a las madres que viven para Él? Bueno, tengo para ti gratas noticias. Creo que no. Lo único que necesitas es un corazón que anhela responder al llamado de Dios para ti expresado en Deuteronomio 6:7. Lo único que exige Dios de ti es un corazón que anhele seguirle y obedecer su mandato de enseñar a sus hijos. Como puedes ver, Él espera que las madres que viven para Él cumplan esta labor vital. Hijo mío, no abandones la enseñanza de tu madre. Aparece en Proverbios capítulo 1 versículo 8 y en el capítulo 6 versículo 20. Las palabras del rey Lemuel, las declaraciones con que lo instruyó su madre en Proverbios 31:1. Parece que según la Biblia, el deber primordial de un padre cristiano es la instrucción. La palabra enseña que si amas a tus hijos debes instruirlos y mientras más pequeños, mejor. Por consiguiente, amada madre, enséñales a tus hijos pequeños sin excusas. Las madres siempre me dicen, pero mis hijos no quieren tener un tiempo devocional. No quieren sentarse y escuchar la Biblia o libros de historias bíblicas. Y mi respuesta es siempre la misma. Dale a tus hijos lo que necesitan, no lo que quieren. Tú eres el adulto. Tú sabes lo que más les conviene y la sabiduría que necesitarán en el futuro. También estás a cargo de todo, como la delegada de Dios. Tú tienes un mandato de actuar y enseñar. Esto no significa que no debas esforzarte porque tu enseñanza sea amena e interesante. Pide consejo e ideas de otras madres y de los maestros de escuela dominical. Revisa también libros y juegos para que tu enseñanza sea un tiempo fructífero y divertido. Tu enseñanza fiel a tus hijos establece una base de información, la verdad de Dios, a partir de la cual pueden edificar una vida conforme a la voluntad divina. Tu instrucción los capacita para actuar en la vida con sabiduría y les ayuda a evitar muchos errores y penas. Por lo tanto, una madre sabia se asegura de que todos los días sus hijos escuchen la instrucción de la ley de Dios, la palabra de Dios. Desde la cuna hasta la tumba. ¿A partir de qué edad debe una madre conforme al corazón de Dios empezar a enseñarle a su pequeño? Al estudiar Deuteronomio 6:7, encontré el siguiente principio basado en las costumbres judías. La vida de un judío es religiosa desde la cuna hasta la tumba. En la habitación de la madre y el recién nacido, el rabino pone un pergamino con el Salmo 121 en hebreo. Este salmo en particular ofrece una firme seguridad de que Dios es nuestro ayudador, guardador, protector y preservador siempre. Imagina el corazón, la fe y la emoción de la madre que sostiene a su bebé y ora por su recién nacido con el Salmo 121. Jehová es tu guardador, es tu sombra a tu mano derecha, te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que te guarda.
Te contaré un testimonio conmovedor de una madre con un corazón dispuesto a enseñarle a su hijo la palabra de Dios desde la cuna. Lo escuché en un almuerzo al que asistí y cuyo fin era recaudar fondos para un centro de atención para futuras madres en riesgo. En aquella reunión la mujer encargada conmovió a toda la audiencia con el relato de una jovencita soltera y embarazada que llegó a conocer a Cristo gracias al ministerio de aquel centro de atención. La futura madre, perdonada y agradecida, empezó a memorizar versículos bíblicos para sí misma y luego comenzó a pensar en el bebé que venía en camino. Se dispuso a proclamar y recitar los versículos de la personita que había en su vientre y a quien todavía no podía ver. A medida que se aproximaba la fecha del parto, a esta jovencita, encaminada a convertirse en una mujer conforme al corazón de Dios, le permitieron llevar su lista de versículos para memorizar a la sala de partos donde daría a luz. ¿Por qué hizo una solicitud semejante? Porque deseaba que el primer sonido que su bebé escuchara al nacer fuera la palabra de Dios. Su anhelo era sostener en brazos a su recién nacida, leerle en voz alta y enseñarle la palabra de Dios desde el primer instante, y que esas fueran las primeras palabras que la criatura escuchara. Vaya, es una madre conforme al corazón de Dios. Jamás será demasiado pronto para que una madre enseñe con diligencia la palabra de Dios a sus hijos. ¿Cómo afilar el corazón de un hijo? ¿Qué significa exactamente enseñar con diligencia los mandatos divinos? Algunos dicen que esta instrucción de Deuteronomio 6:7 podría traducirse y las afilarás a tus hijos. En términos espirituales, afilar significa repetir con frecuencia la palabra de Dios, involucrar de todas las formas posibles las escrituras en sus mentes y lograr que penetren en sus corazones. Veamos cómo funciona. Sabemos que para afilar un cuchillo, primero se toma un lado, luego se lo voltea por el otro y se propinan múltiples golpes, lenta y sistemáticamente, sobre la piedra de afilar. De igual forma, los padres fieles deben enseñar la Biblia a sus hijos con esmero y constancia. Su objetivo es afilarlos espiritualmente, impartir en sus vidas un filo de rectitud. El esfuerzo reiterado de unos padres piadosos alentará en sus hijos el apetito por la leche y con el tiempo el alimento sólido, la carne de la palabra de Dios. Esto lo puedes ver en Hechos, capítulo 5, versículo 12 al 14 y en Primera de Pedro 2:2. ¿Pero cómo puedo hacerlo? Dios no solo nos manda a enseñarle a nuestros hijos, sino que también es fiel en decirnos cómo y qué debemos enseñar. Instrucción verbal. Lo primero que aparece en Deuteronomio 6 es la instrucción verbal, audible, y la repetirás a tus hijos en el versículo 7. Hablaremos acerca de la instrucción verbal e informal en el siguiente capítulo, donde estudiaremos lo que significa hablar la palabra de Dios. Sin embargo, quiero centrarme por ahora en la enseñanza formal y verbal de la Biblia. El currículo que las madres han de enseñar es, ante todo, la Biblia. Así como la escuela de los judíos se denominaba la casa del libro, tu hogar debe ser también la casa del libro. Resulta provechoso apartar un tiempo y programarlo para la lectura de la Biblia, para leer en voz alta un pasaje bíblico. No interesa la duración. Unos minutos al día dejarán una huella profunda en tu familia. Puedes leer pasajes de Salmos o de Proverbios, un evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, o cualquier libro de la Biblia, o también algunos versículos de un capítulo específico. En todo caso, no dejes de hacerlo. Y no te afanes por el posible provecho que tus hijos saquen de las lecturas bíblicas. Ellos captan la experiencia de primera mano al ver tu amor por la Biblia y tu consagración absoluta a Dios y a su Hijo.
Ellos se darán cuenta de que la palabra de Dios es importante para ti y por ende cobrará importancia para ellos. También tendrán la oportunidad de escuchar las Escrituras. Y como enseña la Biblia, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, como aparece en Romanos 10:17. Los miembros de tu familia también llegan a conocer y respetar la Biblia, y esto les ayudará a amar y poner en práctica la palabra de Dios a medida que crecen. Instrucción visual. Dios también recalca la importancia de la enseñanza visual y de los recordatorios. Con respecto a sus mandamientos, Dios le ordenó a su pueblo en los tiempos de Moisés: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, como aparece en Deuteronomio 6 del 8 al 9. Para obedecer estas instrucciones, el pueblo de Dios ataba pequeñas cajas en sus manos y cabezas que contenían pasajes de la ley de Dios. También escribían frases de la Torá en los dinteles y postes de sus puertas. Servían para recordarles al huésped invisible del hogar cuya presencia debe gobernar y santificar todos los actos y la palabra que allí se manifiesta. Hoy día, como creyentes del Nuevo Testamento, no estamos obligados a seguir de manera literal estas pautas, ya que la palabra de Dios penetra en nuestro corazón. Es escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, hecha no de piedra, sino de carne, como aparece en 2 Corintios 3:3. No obstante, los recordatorios visuales de la palabra de Dios aún tienen su utilidad. Por ejemplo, he conocido adolescentes que llevan un anillo de pureza en su dedo anular como recordatorio de su compromiso de permanecer puros hasta el matrimonio, de apartarse de fornicación y de mantener sus cuerpos en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los que no conocen a Dios, así como aparece en 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 5. He visto que otras personas, adultos, jóvenes y niños, lucen brazaletes con las iniciales QHJ para recordar que deben siempre, en toda circunstancia, hacerse esta pregunta: ¿qué haría Jesús? Una mamá con hijos adolescentes colgó una placa en el marco de la puerta de su cocina con la cita de consagración de Josué a Dios: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ella me comentó: los miembros de mi familia tal vez pasen por la entrada de la cocina cientos de veces a diario, pero este versículo nos ofrece cientos de recordatorios valiosos de aquel a quien servimos. Tantos adultos como niños exhiben placas y afiches y cuadros en sus habitaciones en casa, en sus computadoras y en sus lugares de trabajo con oraciones bíblicas y versículos de la Escritura. En nuestra casa he colgado una serie de cuadros que bordé con pasajes bíblicos. Estoy segura de que puedes también aplicar la instrucción visual y los recordatorios de nuestro gran Dios. Hazlo, por favor. Pero, ¿qué digo? ¿Qué nos dice más bien Dios como padres y madres en Deuteronomio 6:7? Ya tenemos la respuesta. Él nos manda a repetir su palabra y sus mandatos a nuestros hijos, inculcarlas en sus corazones y mentes. Respuesta del corazón. Como madre, a nadie sobreamas tanto como a tus hijos, y el padre de ellos, por supuesto. Enseñarles acerca de Dios y sus caminos no es una opción. Dios te ordena y autoriza para enseñarles su palabra de manera constante y determinada, todo el día, todos los días, en casa y en todas partes. Eres una madre con una misión. Por lo tanto, instruir a tus seres queridos en el conocimiento de Dios, a quien amas por sobre todas las cosas, debe ser o convertirse en una pasión y un deleite. Y si comienzas a preguntarte
cuánto debes enseñar o vacilas en tu enseñanza, recuerda que nunca será de más lo que aprendan de la Biblia. Planea entonces un horario de instrucción en la palabra de Dios y sus principios. Aún si ya es tarde, empieza ahora mismo. Si tus hijos son mayores y se preguntan, ¿qué le pasó a mamá? Sé valiente. Cuéntales que un cambio maravilloso ha ocurrido en tu corazón y que ahora deseas apartar un tiempo para leer la Biblia porque a ellos también les hará bien. Madre, la etapa por la que atraviesa tu vida o la de tus hijos carece de importancia. Lee y nada más. Lean la palabra de Dios juntos hasta que ellos se familiaricen con ella y la Biblia se convierta en una compañía estimada y una guía en la cual depositan su confianza. Léeles la palabra hasta que con la ayuda de Dios quede escrita y grabada como una marca o un sello en sus corazones, como dice Proverbios 3:3. Un niño conforme al corazón de Dios se desarrolla y forma a medida que la palabra de Dios se graba en su corazón, mente y carácter, como lo expresó un poeta. Ningún torrente podrá borrar lo que escribas en el corazón de un niño. La arena puede moverse cuando las olas se encrespan y los esfuerzos del tiempo pueden declinar. Algunas historias pueden fenecer y las canciones quedar en el olvido, pero esta marca grabada, el tiempo no puede cambiar. Todo lo que escribas en el corazón de un niño subsistirá allí inmutable. Sección del corazón de un padre. ¿Qué privilegio tan maravilloso tienes como madre conforme al corazón de Dios? No solo has recibido la bendición de traer hijos al mundo, sino también de criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Así que sin importar la condición espiritual de tu esposo, debes hacer todo cuanto esté a tu alcance para enseñarles a tus hijos acerca de Dios, con las siguientes consideraciones en mente. Si tu esposo no es creyente, recuerda ser discreta en tus enseñanzas. No seas una esposa cristiana importuna. No uses de manera intencionada a tus hijos para inclinar a tu esposo hacia alguna clase de fe. Si los niños están contentos con lo que les enseñas y de manera espontánea lo comunican a su padre, deja que el Espíritu Santo haga su obra a través del entusiasmo de ellos. De lo contrario, instruye a tus hijos en los caminos del Señor en lo secreto y en silencio. Tienes muchas oportunidades mientras tu esposo está ausente o cuando está ocupado en casa. Esta instrucción debe también demostrarse por medio de tu respeto afectuoso hacia el padre de tus hijos, cualesquiera sean tus creencias acerca de Dios. Si tienes un esposo creyente, da gracias a Dios todos los días por ese hombre. Eso facilita tu tarea de enseñar. La mayoría de los hombres están ocupados en suplir las necesidades de su familia, así que no siempre piensan en la enseñanza que acarrea la paternidad. Yo sé que Elizabeth fue muy diligente en ayudarme a cumplir mi parte en la instrucción de nuestras hijas. Todas las mañanas ella ponía la Biblia y nuestro libro devocional en el lugar donde me sentaba a la mesa para desayunar. La lectura del día estaba bien marcada. Solo en caso de que yo olvidara la secuencia del día anterior, ella siempre organizaba todo temprano de tal manera que tuviéramos un tiempo devocional familiar antes de que todos saliéramos en la mañana a lugares diferentes. Luego, al llegar por la tarde de trabajar, Elizabeth programaba mi tiempo con las niñas como parte de mi ritual nocturno. No me presionaba, solo me recordaba sin palabras mi responsabilidad de funcionar como un equipo de maestros en la instrucción de nuestras niñas. ¿Qué te parece apartar un tiempo con tu esposo para discutir la función de cada uno en la emocionante tarea de enseñar a los hijos acerca de Dios? La recompensa es grande. Soy tan privilegiado al ver que ahora mis hijas y sus esposos repiten muchas de las prácticas que mi esposa, su madre, probó conmigo. ¿Y qué de la recompensa suprema? Mis nietos también escuchan la palabra de Dios no solo de sus madres, sino también de sus papás.
Sección Pequeñas decisiones que traen grandes bendiciones. 1. Lee tú misma a diario la palabra de Dios. Oh amada madre, tu propio amor por las Escrituras y tu conocimiento de ellas será la fuerza que impulsa tu deseo de comunicarlas a tus hijos y tu fiel cumplimiento del llamado de Dios. Si la palabra de Dios llena tu corazón, estarás ansiosa de comunicar la verdad más importante del mundo a tus pequeños y a los grandes también. A medida que te enamoras más de la palabra de Dios, querrás que tus hijos experimenten lo mismo. Recuerda, pues, que la primera y pequeña decisión de tu lista de quehaceres diarios es llenar tu propio corazón, refrescar tu alma y fortalecerte en un tiempo a solas con tu Biblia. Decídete a hacerlo por ti misma y por tu familia. 2. Lee primero la Biblia. Como madre de familia atareada y ocupada en múltiples tareas, hay muy poco tiempo que puedes encontrar para leer con tus hijos. Así que cuando tengas ese precioso y programado tiempo, asegúrate de considerar la Biblia como el libro más importante del mundo. Después de todo, es el libro. Aun si lees libros cristianos y literatura a tus pequeñines, cerciórate de considerar la Biblia como el libro más importante que jamás escucharán o leerán. Y si solo tienes tiempo para leer un libro, ya sabes qué hacer. Elige la Biblia. Otros libros, por buenos, sanos y provechosos que sean, sencillamente no son la palabra de Dios. Hablan acerca de ella o se basan en ella. Nada puede reemplazar las escrituras inspiradas, escritas por Dios mismo, de acuerdo a lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Solo la palabra penetra y tiene poder y es más cortante que toda espada de 2 filos, como aparece en Hechos 4:12. Y solo la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, como aparece en 2 de Timoteo 3:16. Y aquí hay algo más. Cerciórate de que tus hijos tengan una Biblia, sin importar su edad. Ellos pueden ponerla sobre la mesa, llevarla a la iglesia, a lo largo del día, dormir con ella, sepan leerla o no. Y qué maravilloso regalo para un bebé antes de nacer. Y algo más. Lee la Biblia a tus hijos a cualquier edad. Recuerda, incluso un bebé responde a la voz de su madre. Si empiezas desde que son pequeños, tus hijos nunca sabrán lo que es pasar la vida sin escuchar siquiera una lectura de la Biblia. 3. Lee libros cristianos en familia. Pide libros cristianos que refuercen e ilustran las verdades de la Biblia. Búscalos en la librería de tu iglesia o pídelos prestados a tus amigos. Busca todo lo que se centre en la Biblia y sea adecuado para las edades de tus hijos. A todo niño, a un adolescente, le agrada escuchar relatos de los superhéroes de la Biblia. A los niños les encantan las versiones en rima de la Biblia y sus emocionantes verdades. Lee estos libros muchas veces con tus hijos hasta que se conviertan en sus predilectos y sus mensajes en un punto de referencia para sus actos, sus decisiones y su carácter. Procura leerles durante las comidas, las meriendas, después de la escuela y a la hora de dormir. De nuevo, sabe que nunca será demasiado lo que tus pequeños y tus grandes reciban de la Biblia. Con el tiempo, quizá desees armar tu propia biblioteca de títulos favoritos. 4. Lee a todos en casa. Que nadie en casa quede excluido. No te afanes por la edad de tus hijos, y si alguno de tus hijos están presentes, inclúyelos también. Acomoda a todos los niños en la habitación, sobre la cama, el piso, el sofá o en la mesa y ponte a leer. En una de mis fotografías de familia predilectas, mi yerno aparece leyéndole a 5 de nuestros nietos en una de sus camitas. Pablo los abraza a todos, niños diferentes edades recostados unos contra otros y atentos a cada palabra que sale de su boca. Titulé la fotografía El Club Bíblico de Pablo. Él lo hace todas las noches con sus hijos
y siempre se muestra fiel y feliz de invitar a todos los miembros de su familia cada vez que nos reunimos. 5. Lee Proverbios. Dios establece el propósito del libro de Proverbios justo en el primer capítulo, versículo 4, para dar a los jóvenes inteligencia y cordura. A partir de ese punto, Salomón, el autor, dice: Hijo mío, por lo menos 23 veces. Como puedes ver, Salomón escribió el libro de Proverbios para enseñarle a su joven hijo sabiduría, para instruirlo en las disciplinas necesarias para vivir. Enséñale pues a tus hijos los proverbios como un regalo. Bríndale sabiduría de lo alto. ¿Cómo? Lee en voz alta proverbios cada vez que se presente la oportunidad.